El sargento Brian Hernández regresaba a Sonora después de 3 tours en Afganistán. Su madre le había prometido que Bala, su caballo, estaría esperando. Cuando sus botas tocaron la tierra, sintió que la guerra por fin terminaba. No sabía que lo peor estaba al llegar. Manejó la vieja camioneta por la carretera desierta. En su pecho, la imagen de Bala galopando hacia él. Al ver el rancho, una sombra extraña lo invadió. Las luces estaban apagadas. El establo demasiado silencioso. Mijo, gracias a Dios, estás vivo. Mamá, Bala, quiero verlo ya. Elena bajó la mirada. Brian empujó la puerta del establo sin esperar respuesta. Dentro, solo polvo flotando en el sol de la tarde. Ni un relincho, solo una mantilla vieja en el suelo. En la mantilla, bordado a mano, aún se leía: Bala. Brian cayó de rodillas. El soldado que sobrevivió a 3 tours en guerra no sobrevivió a esto. Se levantó del suelo polvoriento. Caminó hacia la casa con la mantilla en la mano, el pecho oprimido. Mamá, necesito la verdad. ¿Dónde está Bala? Hijo, Bala murió hace 4 años, una infección repentina. No quisimos preocuparte en las cartas. 4 años. Pero en sus cartas decía que Bala estaba bien. Algo no encaja. Robert entró en ese momento, con el sombrero en la mano y el sudor en la frente. Lo siento, Brian. Fue repentino. No había nada que hacer. Tu voz tiembla, Robert. Hasta las manos te sudan. La cena transcurrió en un silencio espeso. Brian apenas probó bocado. Voy a descubrir qué pasó realmente. No me quedaré con esta mentira. Esa noche, esperó a que todos durmieran. La cruz en la pared parecía mirarlo mientras tomaba una linterna y salía al granero. El granero estaba en silencio, solo el chirrido de la madera vieja. Brian iluminó cada rincón, buscando donde Robert jamás miraría. Robert es descuidado con sus secretos. Si oculta algo, lo encontraré. Detrás de unos costales de grano, la linterna destapó una caja metálica escondida. El polvo acumulado marcaba que llevaba tiempo ahí. Con candado, pero las bisagras están flojas. Un golpe bastará. El metal cedió con un crujido. Dentro, un fajo de papeles y recibos viejos atados con un cordel. Facturas, cartas y lo que parece un recibo de venta. Con una firma. Recibo de venta. Un equino llamado Bala, vendido por Robert Hernández al rancho Los Olivos, Texas, el 15 de julio de 2019. Lo vendió hace 5 años. Dijeron que murió hace 4. Todo mentira. Esto cambia todo. No solo ocultaron su muerte, ocultaron que lo vendieron. Con el recibo en el puño, Brian apagó la linterna. La prueba estaba en sus manos. La mentira familiar se quebraba. Subió a la casa sin hacer ruido. La puerta de Robert estaba entreabierta. Brian la empujó y la luz del pasillo cayó sobre el rostro de su hermano. Despierta, Robert. Tenemos que hablar. Ahora. Robert se incorporó parpadeando. Brian dejó caer el recibo sobre la cama. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste ese papel? Lo encontré en el granero, donde guardas tus secretos. Bala no está muerto, como me juraste. Lo vendiste hace 5 años. Sí, lo vendí. Fue para pagar deudas de juego. Me estaban ahogando y no podía decírtelo. Deudas de juego. Esa es la excusa. Pero el sudor de su frente dice que oculta algo más. ¿A quién se lo vendiste? Necesito un nombre y una dirección. A Tomás, en el rancho Los Olivos, Texas. Después supe que lo revendieron. Seguro ya murió en el camino. Brian salió sin añadir palabra. En el pasillo, su reflejo en la ventana le devolvió la mirada de un soldado que ya no confiaba en su propia sangre. Al amanecer, Brian tomó la carretera al norte. El nombre Tomás y Rancho Los Olivos resonaban en su mente como una orden de misión. Llegó al rancho tejano cuando el sol calentaba fuerte, una cerca polvorienta y un establo modesto. Tomás,
Un vaquero de mirada dura se apoyaba en la cerca, escupiendo al suelo. Usted es Tomás. Le compró un caballo a mi hermano Robert hace 5 años. Un negro llamado Bala. ¿Y qué si lo hice? El caballo ni servía. Lo tuve que revender rápido. Necesito saber a quién. Ese caballo era mío y todavía puede estar vivo. Mire, yo se lo vendí a un fulano de Arizona, Ramón. Tiene un rancho allá, pero no sé más. Si su caballo sigue vivo, ya estará en los huesos. Yo no me haría ilusiones. Ramón, en Arizona. No me detendré hasta encontrarlo. Brian subió a la camioneta sin mirar atrás. El desierto de Arizona lo esperaba, y con él, la última pista. La hacienda de Ramón surgió entre los saguaros, grande pero descuidada. El polvo cubría cada ventana. Ramón lo recibió en la puerta del granero, con los brazos cruzados y una sonrisa de quien no da nada gratis. ¿Usted compró un caballo negro llamado Bala? Vengo a recuperarlo. Ese nombre no me suena. Aquí los caballos cambian de nombre cuando cambian de dueño. Sé que está aquí. No me iré sin verlo. Está en el último establo, pero no creo que lo quiera ver. Ya no es lo que era. Brian corrió hacia el fondo del granero. Allí, en la penumbra, un caballo negro y esquelético yacía en la paja. Dios mío, Bala, te hicieron esto. Tus ojos apenas me ven. Se arrodilló en la paja y extendió la mano. El caballo olió sus dedos, un débil reconocimiento en sus ojos nublados. Te voy a sacar de aquí, cueste lo que cueste. Brian se incorporó, secándose las lágrimas. Su tono cambió al de un negociador que no acepta un no. Le compro el caballo. Dígame su precio. Ese animal es un lastre, pero si tanto lo quiere, me debe por el gasto. $5,000. Eso es todo lo que tengo. Son los ahorros de 3 tours en combate. No pediré más. Brian sacó un fajo de billetes arrugados y lo puso sobre un barril. Cada dólar ganado en la guerra. Con eso no llena ni un establo, pero me aburrió el bicho. Lléveselo antes de que me arrepienta. Brian no esperó. Puso el cabestro con manos temblorosas y guió a Bala fuera del establo oscuro. El caballo parpadeó bajo el sol de Arizona, sus patas temblando, pero avanzó al sentir la mano firme de Brian. Ya estás conmigo otra vez, amigo. Nadie volverá a lastimarte. El soldado había gastado hasta el último centavo, pero en ese instante, con Bala a su lado, se sintió el hombre más rico del mundo. El viaje de vuelta a Sonora fue largo y silencioso. Brian conducía con la mirada fija en el camino, Bala en el remolque. Una nube de polvo se levantó en la entrada del rancho. Elena y Robert estaban en el porche, inmóviles. Elena se llevó la mano a la boca cuando Brian bajó y abrió la puerta del remolque. Dios mío, Brian, ¿ese es Bala? ¿Cómo pudiste encontrarlo? Su culpa le pesa. No fue solo Robert. Ella sabía y no me dijo nada. Robert no se acercó. Se quedó bajo la sombra, observando, las manos en los bolsillos. Brian llevó a Bala al establo más limpio y le puso agua fresca y heno de la mejor calidad. La desconfianza ya está sembrada. Cada día noto movimientos raros en Robert. Mientras cepillaba el lomo de Bala, vio por la ventana a Robert cargando una caja. Su hermano miró a ambos lados antes de desaparecer. Brian no confrontó todavía. Esperaba reunir más piezas. Pero cada día que Bala se fortalecía, su sed de verdad crecía. Esa noche, Brian siguió el rastro de Robert hasta una bodega apartada detrás del granero. La luna iluminaba apenas la cerradura oxidada. Forzó la cerradura con una palanca. Dentro, una caja de madera cerrada con un candado nuevo, igual al del granero. Otro candado. Pero esta vez no necesito ser silencioso. Voy a saber qué escondes, Robert. El golpe seco del metal al ceder resonó en la noche. Brian abrió la tapa y encontró un fajo de papeles atados. Eran registros bancarios, facturas de empresas fantasma
y un libro de contabilidad con cifras que helaban la sangre. Debajo de los papeles, una fotografía doblada. Robert sonriendo en una mesa con 4 hombres, todos con anillos de calavera. Cifras de 6 dígitos. Direcciones en la frontera. Esto no tiene nada que ver con el juego. El libro mostraba pagos recurrentes etiquetados como comisión de transporte. Una entrada al lado decía, Bala, pago especial. Bala. Lo vendiste para mover dinero sucio. No eras un jugador, eras un lavador. Brian guardó todo en una mochila. Ahora no solo buscaba justicia para un caballo, sino detener un crimen que sangraba a su propia familia. En el establo, junto a Bala, Brian extendió los papeles sobre la paja. La linterna iluminaba nombres y cifras que no encajaban. Empresa, Transportes Águila. No aparece en ningún registro real. Una fachada. Un mapa de la frontera estaba marcado con rutas. Los pagos coincidían con los puntos de entrega. Al pie de una factura, una firma conocida. Lic, Gustavo Elizondo, el alcalde del pueblo. El alcalde. Así que la corrupción llega hasta el ayuntamiento. El patrón era claro. Vendían caballos para justificar movimientos de efectivo del cártel. Bala fue solo una pieza. Todo este tiempo, las deudas de juego eran una tapadera. Robert lavaba dinero para los mismos criminales que juré combatir. Su primer impulso fue confrontar. Pero el adiestramiento militar le gritaba, reúne pruebas, no alertes al enemigo. Necesito más. Los nombres de los cómplices, las cuentas bancarias. Esto apenas es la superficie. Esa madrugada, Brian no durmió. Cuidó de Bala y afiló su plan. La guerra en casa apenas comenzaba. A primera hora, Brian entró al archivo municipal. Las polvorientas carpetas fiscales guardaban más de un secreto. Buscó los registros de Transportes Águila. El nombre aparecía bajo una razón social del cuñado del alcalde. Dentro del expediente, una transferencia estatal sellada por Elizondo. 50,000 pesos de Robert Hernández, 2 semanas antes de que Bala desapareciera. Un pago directo al ayuntamiento, disfrazado de permiso. La huella del cártel ya no es anónima. Sacó copias de todo. El rompecabezas se completaba. Robert era la correa, el alcalde el facilitador. De vuelta en el establo, tendió las nuevas pruebas sobre la mantilla vieja. Bala lo miraba desde el rincón. Ya tengo todo lo que necesito. Nombres, cifras, rutas. Pero esto hará pedazos a mi madre. Sacó su placa militar del bolsillo y la sostuvo en la palma. Juró combatir enemigos, pero nunca imaginó que el enemigo fuera su propia sangre. Si denuncio, pierdo a mi familia. Si callo, soy cómplice. No hay una salida limpia. Esa noche, la decisión no llegó. Brian guardó la placa y veló el sueño de Bala, esperando que el amanecer trajera claridad. El amanecer llegó sin respuestas. Brian salió del establo con los papeles en la mochila y el pecho como una caja fuerte vacía. Hace 3 semanas, mi mayor problema era si Bala recordaría mi voz. Ahora decido si entierro a mi hermano o a mi honor. Recordó las cartas de su madre durante la guerra. Bala está bien, hijo. Robert lo cuida cada día. La tinta de la mentira aún ardía. Mi madre llorará. Robert irá a prisión. El rancho se vaciará. Pero ¿cuántas vidas está destruyendo su silencio? Miró el atardecer sobre el rancho. La misma vista que su padre le describió en cartas desde el frente, antes de morir en combate. Él daba su vida por un país. Yo debo decidir si desgarrar a mi familia por justicia. Entró al establo y Bala levantó la cabeza. Sus ojos, aún nublados, parecían preguntar qué ocurría. Tú no tuviste elección, amigo. Pero yo sí, y duele igual. Si no actúo, el cártel sigue sangrando a otros pueblos. Pero si denuncio, mato a mi madre en vida. Se levantó y alisó la mantilla vieja aún en el suelo. La misma que Bala, la misma sangre.
La misma guerra. Brian encontró a Robert en el granero, guardando herramientas como si la vida fuera normal. Le cerró el paso. Ya sé todo, Robert. No son deudas de juego. Es el cártel. El alcalde. Transportes Águila. Y bala fue el precio. ¿De qué hablas? ¿Estás loco? Aquí está tu firma. La transferencia al ayuntamiento. La foto con los calavera. ¿Cuánto te pagaron por traicionar a tu familia? Me amenazaron. Al principio era un favor. Luego no pude salir. Bala era un pago grande, por eso lo vendí. Robert cayó sobre un fardo de heno, las manos en la cara. La verdad brotó como pus de una herida infectada. El alcalde organizaba la ruta. Yo solo movía el dinero a través del rancho. Bala fue solo un animal. Perdóname. Solo un animal. Para ti. Para mí era mi única paz en la guerra. Y lo destruiste. El granero quedó en silencio. Solo el zumbido de una mosca y los sollozos de Robert. Brian no sentía victoria. Tengo su confesión. Ahora debo decidir si me convierto en el verdugo de mi hermano o en su salvador. Elena apareció en la entrada del granero. Había escuchado cada palabra. Sus lágrimas caían sin ruido. Brian, hijo, no lo hagas. Si se lo llevan preso, me muero yo también. Es tu hermano, mi único otro hijo. El teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo. La fiscalía insiste, pero su llanto perfora más que una bala. Robert levantó la vista, pero Elena no lo miró. Solo tenía ojos para Brian. Se aferró a su uniforme como a una tabla en el mar. Yo también me callé, Brian. Presentía cosas, pero no quise cavar. Perdóname, mijo. No me castigues arrancándome al otro. Si me doblego, la sangre del cártel sigue corriendo por este rancho. Pero si actúo, la entiendo a ella en vida. Brian desvió la mirada hacia el establo. Bala dormitaba ajeno a la guerra. El caballo que sobrevivió a todo, menos a la codicia de su propia familia. Te prometo que Robert desaparecerá, que no se meterá más. Pero no lo encierres, Brian. Te lo pido por tu padre. La mención de su padre fue un golpe seco. Brian palpó las placas bajo el uniforme. Luego, sin responder, se giró hacia la puerta. El teléfono seguía sonando, ignorado. Brian salió al aire nocturno. La decisión iba con él, clavada como una esquirla. Brian regresó al establo. Bala dormitaba en la paja, las cicatrices de los maltratos aún visibles en sus costillas. Mi madre me pidió clemencia en nombre de mi padre, pero él murió combatiendo criminales. No perdonaría esto. Pasó la mano por el lomo del caballo. Bala abrió los ojos, leales a pesar de todo. Estas cicatrices no son de guerra. Son de las mismas manos que debieron protegerlo. Sacó su placa militar y la sostuvo junto a la cabeza de Bala. El juramento resonaba. Juré defender contra enemigos extranjeros y domésticos. Esto es doméstico. Y va contra todo lo que defendí. El amanecer despuntó sobre el rancho. Brian no había dormido. Se levantó y dobló la mantilla vieja. Colocó la placa militar sobre la mantilla doblada. Un símbolo. Su deber por encima de su sangre. Pierdo a mi familia, pero gano el derecho a mirarme al espejo. Que la justicia siga su curso. Brian pulsó el botón verde. Al otro lado, la voz de la fiscalía. La denuncia estaba en marcha. Fiscal, tengo pruebas de lavado de dinero que involucran al cártel y al alcalde. Necesito verla esta noche. La fiscal dispuso un encuentro en una carretera secundaria. Brian guardó la mochila y salió sin mirar atrás. Una camioneta sin distintivos los esperaba. La fiscal y 2 agentes federales lo recibieron sin una palabra. Aquí están los recibos, las fotos y la grabación con su confesión. Mi hermano Robert es la pieza local. La fiscal examinó los papeles bajo una linterna. Su rostro pasó de la duda a la alarma. Un agente puso la grabadora. Las palabras de Robert llenaron el silencio de la noche. Acto seguido,
La fiscal ordenó preparar un operativo para la madrugada, sin sirenas, sin filtraciones. Las patrullas se desplegaron hacia el rancho. Brian las vio desaparecer en la oscuridad. Regresó al establo. Bala dormía plácidamente, sin saber que el mundo de Brian estaba a punto de estallar. El silencio solo lo rompía el lejano crepitar de un radio policial. La operación había comenzado. Las luces de las patrullas bañaron el rancho en rojo y azul. Brian salió del establo, el corazón golpeándole las costillas. Agentes bajaron y rodearon la casa. Un golpe en la puerta. Gritos. El sonido de esposas cerrándose. Robert apareció en el umbral, las manos a la espalda, los ojos buscando a Brian. No había rabia, solo vacío. Lo hiciste. Lo hiciste por un caballo. Elena salió detrás, descalza. Se aferró al marco de la puerta mientras los agentes metían a Robert en la patrulla. No, por Dios, no. Brian, detén esto. Es tu hermano. La patrulla se alejó levantando polvo. En el pueblo, un segundo operativo detenía al alcalde mientras dormía. Elena se derrumbó en el porche, las manos arañando el suelo. Brian no se acercó. No podía. La redada terminó antes del amanecer. La justicia había llegado a Sonora, pero para Brian sabía a ceniza. Brian entró al establo. Bala lo esperaba despierto. El caballo lo rozó con el hocico, su único consuelo en un hogar roto. Semanas después, Brian subió al estrado. El tribunal pesaba como un campo de batalla. Vi las cuentas. Mi hermano movía dinero del cártel vendiendo caballos. El juez sentenció culpable a Robert. 15 años por lavado y asociación criminal. El periódico lo llamó héroe, pero en el rancho Elena no abría la puerta. Dentro de mí, el silencio duele más que cualquier grito. Voló a San Antonio y puso la casa en venta. No había nada que lo atara ya a Estados Unidos. Con el dinero compró los establos viejos del lado oeste. Pintó él mismo el letrero ante el nombre recién pintado. Brian sintió que la herida comenzaba a cerrar. No salvé a mi familia, pero puedo salvar a otros que regresan con el alma rota. Esa tarde, montó a Bala por primera vez en años. El caballo trotó despacio y el soldado al fin sintió paz. El centro abrió sus puertas una mañana de otoño. El primer veterano, un joven con la mirada perdida, llegó sin hablar. Este es Bala. Él sabe lo que es cargar heridas que no se ven. El joven acarició el hocico de Bala y por primera vez en meses esbozó una sonrisa. Funciona. Lo que construí aquí vale cada sacrificio. Pronto llegaron más veteranos, hombres y mujeres con cicatrices visibles e invisibles. Bala era el primer caballo que todos acariciaban. Brian enseñaba a ensillar y montar, pero lo que realmente sanaba era la confianza mutua que se tejía en cada silencio compartido. Bala no habla, pero transmite más paz que 100 terapias. El programa creció. La comunidad donaba caballos rescatados y el letrero se llenó de nombres de quienes querían ayudar. Una tarde, un grupo de veteranos montó en fila junto a Brian. El polvo que levantaban no era de guerra, sino de pasto y redención. Brian los miró y supo que su misión no había terminado, solo cambiado. Bala lo observaba desde el prado, testigo silencioso de todo. 2 años más. Bala envejeció rodeado de cuidados, pastando bajo el mismo sol que lo vio renacer, pero sus patas ya no lo sostenían. Una mañana fría, Brian entró al establo y lo encontró tendido en la paja, el pecho quieto, los ojos cerrados en paz. Se fue sin dolor. Descansa, amigo. Cavó la tumba junto al establo, bajo el viejo mezquite. La misma mantilla que lo esperó el día del regreso lo envolvió ahora para siempre. Colocó una piedra lisa con una sola palabra tallada a mano. Bala. Te di la paz que te quitaron. Ahora velaré por los demás como velé por ti. Desde entonces, cada amanecer lo encontraba en el centro. La muerte de Bala no quebró su misión, la cimentó. Los veteranos dejaban pequeñas ofrendas en la piedra.
una herradura, una flor, una carta. Comprendían que aquel caballo era el primer salvado. Al atardecer, Brian se sentaba en el porche y miraba hacia la tumba. No estaba solo. Una parte de bala corría ahora en cada caballo rescatado. El dolor se había vuelto propósito, y en cada relincho nuevo, Brian escuchaba un eco del suyo. Años después, el ejército lo condecoró por su servicio en Afganistán. La ceremonia fue breve, pero el orgullo le pesó en el pecho. No fue la única. La gobernadora le entregó el reconocimiento estatal por su labor con caballos rescatados y veteranos. El Centro de Equinoterapia Hernández aparecía en periódicos. Familias de todo el estado traían caballos maltratados y veteranos buscando paz. Brian, ya canoso, seguía ensillando cada mañana. Sus manos callosas enseñaban a otros lo que Bala le enseñó a él. Perdí mi sangre, pero gané una familia de cicatrices compartidas. El programa se expandió. Una ala nueva albergaba a los caballos decomisados del cártel, cerrando el círculo. La vieja casa de San Antonio ahora era un recuerdo. Su hogar era este establo, su familia los que llegaban rotos. Una tarde, un grupo de veteranos le entregó una placa improvisada al sargento Hernández, que nos devolvió la rienda. Brian colgó la placa junto a la herradura de Bala. Ambos nombres unidos en la misma pared. El soldado que una vez cayó de rodillas en un establo vacío, ahora se erguía, rodeado de vida. Y Bala, desde su piedra, seguía mirando. Brian falleció a los 78 años, en su catre del establo, con las botas puestas y la mirada en la ventana. Su rostro no mostraba dolor, sino la calma de quien terminó su guardia. El funeral militar fue breve. La bandera sobre el ataúd también cubrió a su padre. Veteranos, caballos y vecinos formaron un pasillo hasta la tumba, junto a la de Bala. 2 palabras en la piedra: Bala y Sargento Hernández. Su epitafio resumía su vida. Sobrevivió a la guerra y encontró la paz junto a su caballo. El centro no cerró. Otros tomaron las riendas, pero siempre bajo la sombra de aquel soldado. Cada amanecer, el primer caballo relinchaba hacia la tumba, como esperando verlo salir. Al atardecer, en el porche vacío, la brisa mecía la vieja mantilla de Bala, y en el centro, el eco de un galope que nunca se apagó.